que va a circular por el circuito. Vamos a agregar una resistencia. Vamos a agregar un capacitor. Lo vamos a girar desde este extremo para ir armándolo como estamos acostumbrados a verlo en clase. Después vamos a agregar un inductor abajo. Y después vamos a unir todo, pero lo vamos a unir bien, no vamos a unir a la chanchada. Vamos a poner acá un nodo, otro nodo, voy a decir, armar un circuito RLC de alterna con una llavecita para poder detener la corriente y la diferencia de potencial aplicada por la FEM alterna que tenemos acá. Es esta. Todos deberían ir armando este circuito y si alguien no puede armarlo, me dice a ver si podemos solucionarlo desde acá. Vamos a bajar la llavecita para que funcione. Sí, sí funciona. Yo sé cómo ver que funcione. Lo que pasa es que hay muy poquito voltaje. Bueno, a ver, voy a ver si alguien ha escrito algo. ¿Dónde estamos? Acá. Hable, usted tenía micrófono, Josefina. Hable porque no voy a lograr leer. Bien, bueno, ya ustedes se van a tener que ir poniendo al día, porque si no se nos hace muy tarde, yo a las 10 tengo que estar en otro lado. Tengo reunión, así que tengo que ir sí o sí, tengo que terminar antes ahora. Si no vayan... Sí, Martín. ¿Ahí qué valores de tensión y frecuencia hay que ponerle a la fuente? Diga. Decía, ¿qué valores de tensión y frecuencia? Bueno, vamos a configurar con los siguientes valores. Si le hacemos clic derecho a cada uno de los elementos, me va a aparecer este cartelito que dice Change Voltage, Frequency, Internal Resistance, Reverse y Remove, o sea, sacarlo. Lo que vamos a hacer es cambiar el voltaje primero. Vamos a cambiar el voltaje y le vamos a poner 50 volts. Le pueden poner que ustedes quieran, pero para que nos dé todo igual, lo vamos a hacer con 50. ¿Bien? Done. 50 volts. Le vamos a hacer clic derecho. Tenemos 0,2. O bien podemos hacerlo con esta barrita. Bien. Después vamos a venir a la resistencia y le vamos a poner 10 ohm, pero generalmente ya está en 10 ohm, así que no hay que poner nada. Después vamos a ir al capacitor y le vamos a poner, ¿cuánto era que le íbamos a poner? 0,1. Ya está en 0,1, así que listo. Y vamos a ir a la inductancia y le vamos a poner 10, que es el valor mínimo. Bueno. Ahí está. Sin funcionar, pero está. Ahí se mueve hermoso. Bueno. Voy a dar 2 milisegundos para que terminen de hacer lo que yo acabo de hacer, porque ustedes son muy rápidos. ¿Más o menos lo van teniendo? ¿Sí? Genial. Bueno, profe, ahora, una pregunta. Sí. ¿Cómo hizo para que se mueva la corriente? ¿Apretó algún botón? No, es magia. He pagado a Energía San Juan para que se mueva. Si usted no paga, no se mueve. Ah, bien, perfecto. Yo no me había dado cuenta. Tiene que pagar la boleta. Tiene que pagar la boleta. Miren, ahora dejen de mirar su pantalla y miren mi pantalla. Vamos a ver lo siguiente. Primera diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Voy a hacer lo siguiente. Esto no lo hagan ustedes, porque se les va a hacer un piojerío que no quiero que se les arme. Y miren mi pantalla ustedes. ¿Por qué? Porque quiero que observen algo. Algunos ya se habrá dado cuenta que estoy haciendo, ¿no? O que quiero que vean. Bueno, esto es como para ver nada más una sola cosita. Están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros conocíamos esto que está acá en el medio, que es el circuito de corriente continua. Si yo bajo el interruptor y empieza a circular corriente, obviamente los electrones, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? El terminal que yo tengo acá, fijémonos, vamos a ver dónde puedo medir. Voltaje.
Voltímetro. Acá tengo un voltímetro que no anda muy bien este voltímetro, ya vamos a ver. Fíjense, en el arriba tengo el extremo positivo y abajo el extremo negativo. Esas pelotitas que se están moviendo ahí son los electrones, ¿bien? Los electrones salen del extremo, o sea, están en el conductor y se mueven en un circuito de corriente continua en la dirección contraria al campo eléctrico creado. Y el campo eléctrico va del borne positivo de la batería, recorriendo todo el circuito en sentido contrario a la dirección y sentido que se mueven los electrones, ¿cierto? Hasta el borne negativo. Es decir, hay un campo eléctrico creado por la batería que va por el conductor, desde el borne positivo al borne negativo, ¿no? Y en la batería va al revés para poder aplicar, digamos, justamente cambiar el potencial de esos electrones que llegan acá arriba. Eso ya lo hemos visto en corriente continua. Si tienen alguna duda ahí, bueno, hay que revisar toda esa parte. Pero ese movimiento que vemos ahí es el de los electrones. Bueno, fíjense qué pasa en corriente alterna. Voy a sacar esto que me molesta verlo. Miren qué pasa en corriente alterna. Los electrones durante algunos instantes se mueven en una dirección, en un sentido, y durante otros instantes se mueven en otro sentido. Es decir, el sentido de circulación de la corriente cambia. Esa es la principal diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Se los digo y se los muestro porque después cuando lo pregunto en el final me dicen cualquier cosa menos eso. O sea, en corriente alterna el sentido de circulación de la corriente cambia en el tiempo de forma periódica generalmente. Bien, como en este caso. La forma de la función del cambio puede ser senoidal, diente de sierra, cuadrada, un montón. Generalmente la que nosotros recibimos por nuestros interruptores en nuestras casas es una corriente alterna del tipo sinusoidal. Es un seno o un coseno. Pero fíjense en la principal diferencia que quiero que les quede gráficamente, que en un caso en corriente continua se mueven solo en una dirección y en corriente alterna es en un instante en una dirección y en otro ratito en otra dirección. ¿Bien? Esa es la principal diferencia. Ahora voy a sacar esto de encima y vamos a seguir con la clase de corriente alterna porque esto ya se vio en corriente continua. Y nos queda nuestro circuito funcionando. Voy a ver si alguno ha escrito algo. No, listo. Bueno, entonces veamos qué formita tiene esa corriente alterna que en este caso, como les digo, va a ser senoidal. Primero, para poder ver el voltaje, por ejemplo, acá tenemos algunos instrumentos. Como les dije, el amperímetro no anda muy bien. ¿Por qué? Porque este amperímetro que tengo acá, si yo tuviera un amperímetro, un voltímetro, un multímetro, de verdad, como los que tenemos acá reales, nosotros acá no veríamos cambiar esto. No lo veríamos cambiar ahí. Veríamos un valor fijo. Y ese valor fijo sería la tensión eficaz, la corriente eficaz, ¿bien? Pero no veríamos que cambie. Al menos que sea un flux de último nivel, pero podemos de hecho obtener el valor eficaz. Entonces este no lo vamos a usar. Pero sí vamos a utilizar esto que está acá, que viene a ser una especie de lo que se denomina osciloscopio. Ya lo ojalá lo vean, lo hubiésemos visto en presencial nosotros, porque tenemos osciloscopio que hice comprar y esos los podríamos haber llevado a la clase, pero bueno, dadas las circunstancias, acá estamos. Esto que está acá es un osciloscopio, y en la vida real no es tan fácil de configurar y de visualizar las señales, pero acá lo vamos a ver, que es un poquito más sencillo. Lo vamos a poner acá. Me estaba molestando esto. Bueno, ahí lo vamos a poner. Y vamos a medir. Acá vamos a poner ahí es como si fuera una pincita, como las que saben ver en los videos de laboratorio, ¿no? Y acá vamos a traer la otra pincita. Y voilà, se debería ver el voltímetro, que no se ve, no sé por qué. Ahí está. ¿Por qué? Porque he configurado 50 volts. Entonces, fíjense en dónde están ahí está. Ahí están los 50 volts. Observen que yo a la fuente le puse 50 volts. Estoy viendo una señal senoidal, pero yo no veo los 50 volts que he configurado de manera continua.
Es decir, que el valor que he configurado es ¿qué valor de 50 volts? A ver si alguno sabe. El valor eficaz. No. El Si fuera pico. el valor eficaz sería un valor constante. Es el Es valor el pico máximo. el de pico, valor de pico se llama. El valor de pico es 50 volts. Ustedes fíjense que acá de 0 a 50 llega la señal. ¿Bien? Ese es el valor de pico se llama. ¿Cuánto vale el de pico a pico? Así se llama en la práctica, valor de pico a pico. Generalmente se usa ese, cuando lo van a hablar de la señal de senoidad. ¿Cuánto vale acá en este caso valor de pico a pico? 100. 100, por supuesto, 100 volts. Y si yo quiero obtener el valor eficaz, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cuentita debería ser? Dividir por raíz de 2. Dividir por raíz de 2 y voy a obtener el valor eficaz. Es decir, si yo hago 50 dividido en raíz de 2, yo les sugiero que si no tienen la calculadora que van a utilizar para el parcial a mano, vayan y la busquen. Sería 35,35. ¿Bien? Bueno, resulta que yo en realidad no quiero trabajar con 35,35 porque es un valor que a mí me molesta bastante. Entonces, yo quiero trabajar con un valor eficaz que sea de 50 volts. Y para tener un valor de 50 volts, ¿qué debería ser? Multiplicar 50 por raíz de 2. ¿Cómo? Multiplicar 50 por raíz de 2. Multiplicamos 50 por raíz de 2 y nos va a dar un valor de 70,71. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a la fuente, le voy a poner change voltage y le ponemos 70 punto o coma, creo que eran 71. Ya nos vamos a dar cuenta. Y ahí se puso el 70,71. Fíjense que aumentó ahí cuando apenas yo inserté el nuevo valor y hubo un cambio ahí. A ustedes les debería haber pasado lo mismo. Bueno. Hermoso quedó. Bueno. Entonces ahora vemos cómo podemos ir manipulando todo eso y ya hemos aprendido, aunque ustedes quizá no se han dado cuenta, no se han percatado, distintas conceptos que están en el PowerPoint. Primero hemos visto que la corriente alterna lo que hace es, en algunos instantes está circulando en un sentido y en otros instantes circula en otro, lo que en un eje, en un sistema de coordenadas, significa que pasa de valores positivos a valores negativos, sencillamente. También hemos visto y hemos aprendido cuál es la diferencia entre un valor de pico a pico y un valor eficaz. Hasta ahí vamos, hasta este momento. ¿Hay alguna pregunta respecto de eso? Barros, mire, lo voy a leer al final si me escribe. El que tenga micrófono lo activa y habla. Porque voy entrando cada rato acá. Esos son los principales conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Está claro? Le 10 más IVA. Bueno. Listo. Vamos a sacar esto y vamos a dejar de medir. Ahora, vamos a hacer con estos valores que tenemos acá, vamos a hacer algunos calculitos para ver más o menos cómo se calcula las tensiones, las corrientes, bla, 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 todo lo que sabemos pedir en los ejercicios. Entonces yo, antes de empezar, y de hecho ha sido antes de empezar, 10 minutos antes, es lo que me ha tomado hacer esto, 10 minutos. Un poquito menos, pero bueno. Ya subí la foto y todo, hice esto que está acá. Yo les he dejado una guía para que ustedes hagan esto que está acá, que es más elaborado, más complicado, y si nos poníamos a hacer todo esto, lo que va a pasar es que nos vamos a llevar toda la mañana. Entonces, vamos a tomar un circuito más simple, entendiendo eso, ustedes ya pueden usar el simulador para el circuito que ustedes quieran. Entonces, yo he hecho los cálculos para el circuito que nosotros tenemos, la foto deja bastante que desear, pero bueno. 50 volts, la resistencia es 10, el capacitor 0,1 faradio, la inductancia 10 henry y la frecuencia 0,2 Hz. Esperemos que esté todo así como lo he configurado. 0,2 está bien, la frecuencia es la única duda que me queda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Y bueno, calculé la impedancia total del circuito. La impedancia total del circuito va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la ZR
es decir, la impedancia de la resistencia, y la impedancia de una resistencia en complejo es igual a R. Por eso, acá dice R, nada más. Ahí debería decir, en el modo completo de mi ejercicio, debería decir ZR asterisco más ZL asterisco más ZC asterisco. Es decir, que me ha faltado un paso, que sería el siguiente. Z asterisco es igual a ZR asterisco más ZL asterisco más ZC asterisco. Ese paso me lo he salteado. Porque ya lo he hecho tantas veces que digo, y ustedes sé que han hecho tanto ejercicio que lo deben tener recontra claro. ¿Y después qué hice? Reemplacé ZR por su valor. Y el valor de ZR es igual a R. El valor de ZL es igual a omega L por, omega L, ¿quién es? Es la reactancia inductiva. Te lo voy a escribir. ZL, asterisco, asterisco dicho Manuel, asterisco, es igual a XL, ¿cierto? Por J. ZC, asterisco, es igual a X, dije XC, negativo, adelante, por J. Igual, fíjense que ya no lleva asterisco, porque ya no es un complejo. La reactancia inductiva, que es XL, no es un complejo. Es igual, voy a poner W, pero es omega, omega por L. Y XC es igual a 1 sobre, a paréntesis, omega por C. ¿Bien? Esos son los valores que teníamos acá. Los reemplazamos en esta ecuación y llegamos a la ecuación de impedancia del circuito. Bien, que es este que tenemos ahí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se calcula la impedancia? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda en esos pasos que hemos hecho? Eso es lo que está en el PowerPoint. Bien, continúo entonces. Una vez que tenemos la impedancia, generalmente siempre la vamos a tener que calcular, pero si no hace falta no la calculo. Yo estoy ahora repasando todo para que ustedes, digamos, aprendan cómo se hace. Ojo, esta es la impedancia total de un circuito serie. Para un circuito paralelo, lo que tenemos que hacer es hacer la suma inversa. ¿Está bien? 1 sobre ZR más 1 sobre ZC más 1 sobre ZL, todos con asterisco. Y eso me da 1 sobre la Z total asterisco. ¿Bien? En el PowerPoint está muy claro eso. Bien. Continuamos. Calculé XL como omega por L, ¿cierto? Sería 2pi por la frecuencia por la inductancia y me da 12,56. Calculé XC y es 1 sobre 2pi por F por C y eso me da 7,95. Si yo hago la restita de XL menos XC, me queda esta impedancia que es 10 más 4,61 J. Es decir, que a simple vista, ¿qué tipo de comportamiento va a tener el circuito? El que tenga micrófono, encienda ¿A el qué se micrófono. refiere, profe, con...? ¿A qué me refiero? Bien, muy buena pregunta, Gabriel. ¿A qué me refiero? Me refiero a si va a tener un comportamiento inductivo, capacitivo o resistivo. ¿Cómo es el comportamiento inductivo? ¿Qué características tiene? Que se atrasa la corriente respecto a la tensión. Vamos, alguien, tírese a la pileta. 36 personas y ninguno se arriesga, vamos. ¿Se escucha, profe? Sí, perfecto. A ver, ¿nadie sabe qué comportamiento puede tener un circuito inductivo?
Sí, que la inductivo Ahí corriente ya se vamos se atrasa mal. adelanta a la la tensión. tensión. ¿Cómo? El inductivo no es como dijo el compañero que se atrasa la corriente Ah, no y lo se adelanta. escuché, no lo escuché. Él lo dijo, se atrasa la corriente y yo le agrego que también se adelanta la tensión. Era así que no. Es exactamente lo mismo lo que están diciendo los dos, perfecto, está perfecto. Ah, Lo que pasa en un circuito inductivo es que la corriente está atrasada o lo que es lo mismo, la tensión está adelantada. ¿Bien? Es exactamente lo mismo, digamos. Entonces, veamos si ese comportamiento se da. Ve, vamos a ponerlo ahí por una cuestión de que soy cuadrado nada más. Y vamos a venir y vamos a poner este elemento que se llama current chart, que es la corriente. Y lo vamos a colocar acá arriba si podemos compararlo. Y vamos a medir la corriente. Ahí vamos a medir. Bueno, y observemos qué está pasando. ¿Quién está atrasado si es inductivo? La corriente. Fíjense como primero llega el pico, la tensión, y después está llegando la corriente. Van casi juntos, pero no van juntos. ¿Lo ven como primero llega este y después está llegando aquel? Es más, acá fíjense, acá es más fácil ver. Este ya llegó al pico y este todavía no. Fíjense con el pico abajo, en el extremo izquierdo. Llegó este al pico y el otro todavía no llega. ¿Ven? O sea que el que va por delante es la tensión. ¿Todos lo ven a eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Eso es importantísimo. Digamos, ahí vemos qué significa que esté adelantado o atrasado. Nosotros lo hemos visto con fasores, y con fasores es muy simple ver, el que está más del lado de digamos, recuerden que los fasores siempre giran en contra de las manecillas del reloj, y por lo tanto, el que va más adelantado en esa vuelta y el que está por delante, ¿no? Pero no es tan fácil ver cuando nosotros hablamos de señales. La forma para ver los señales es saber cuál llega primero al pico, digamos. Esa es una manera, o cuál pasa por cero primero. Fíjense que acá este está pasando por cero y este todavía no llega por cero. Así, esa es otra manera de verlo. Bueno, entonces el que va por delante es el voltaje. Si fuera un circuito capacitivo, el que va por delante, ¿quién sería? Sería la corriente. ¿Cómo podemos hacer rápidamente este circuito capacitivo? Aumentar la capacidad del capacitor. Pero es un quilombo meter otros capacitores acá. Lo hagamos más Sacar la sencillo, a vuelta. ver. Vamos, utilicemos la ingeniería, el ingenio, vamos. ¿Qué hace que un circuito sea? Hay una cosa acá que yo cambiando un numerito ya lo puedo hacer este circuito, capacitivo o inductivo. la frecuencia. Exactamente. Fíjense que acá, acá la frecuencia la tengo metida abajo y acá la frecuencia la tengo metida arriba. Es decir, que si tomo, denme un segundo que se va mi hijo a la escuela y lo voy a saludar. ¿Vos sabías que el vino se llama Ries? ¿Ah, sí? ¿Dónde sacó eso? Chao. Perdón esa improvisación, pero había que saludar a los pequeños. Y me acuerdo dónde. Ah, en la frecuencia. Fíjense eso. Está arriba y está abajo. Entonces, si yo quiero volverlo más capacitivo, ¿qué harían ustedes con la frecuencia? La disminuimos. La disminuimos. Si yo disminuyo la frecuencia, este número aumenta y de hecho la inductancia también va a disminuir. Entonces, hagamos eso. Voy a venir, clic derecho, le cambiamos la frecuencia. Y en vez de ponerle 0,2, le vamos a poner un 0 adelante. Bueno, un problemilla ahí en la medición, pero no pasa nada. Pero vamos a ver el resultado final. Ahora vamos a aumentar para poder verlo. Obviamente la frecuencia la eligió muy chiquita. Se cortó el bebé, me parece.
A ver, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ahí se ve de nuevo Se en la escucha. pantalla. Bueno, ahí está. Sí, no sé qué le pasa, bebé anda cada vez peor. Bueno, observen lo siguiente, vamos acá a aumentar la... Vamos a ver los cruces por cero. Es más, fíjense que este que está acá, que viene una onda que no la podemos ver, es tan baja la frecuencia que he elegido. Vamos a elegir una que sea un poquito más dinámica, si no vamos a aburrirnos acá mirando esto. ¿Con cuánto lo haré capacitivo? Hay que ver, porque si no sigue siendo capacitivo, estamos complicados. A ver si ahí se vuelve lo suficientemente capacitivo como para poder ver. Sí, ahí está, de todas maneras. Miren, ahí tengo una frecuencia más chica que la que tenía, que el 0,2 y ya es capacitivo. ¿Cómo me doy cuenta que es capacitivo? Y fíjense en los cruces por cero. Primero, este ya llegó al pico de abajo y este acaba de llegar al pico de abajo. Este cruzó por cero y este está por cruzar por cero. ¿Bien? ¿Lo ven a eso? Es decir, que ya tengo una pauta de que entre 0,1 y 0,2 debe estar ¿qué cosa? ¿Qué cosa La debería frecuencia de resonancia. estar? Exactamente. Muy bien. Este chino se va a sacar 10 en el parcial. Bueno, esa es una manera de ver cuando es capacitivo, cuando es inductivo. Hemos visto eso, ya vemos qué significa que un fasor esté adelantado, que un fasor esté atrasado. Significa que en realidad la señal... Recuerden que los fasores, creo que está claro en el PowerPoint, pero lo voy a repetir igual, los fasores te presentan oscilaciones. Una oscilación es nada más y nada menos que esto que estamos viendo acá. ¿Bien? Y los fasores se pueden representar con números complejos. Por eso utilizamos números complejos, porque con números complejos representan fasores, y los fasores representan oscilaciones. Ese es el caminito. Porque cuando decimos, ¿por qué usamos números complejos? Porque los números complejos representan fasores. Y porque los fasores representan oscilaciones, que es como vienen dadas las señales alternas en la vida cotidiana. Así de sencillo. Bien, ya tenemos eso por un lado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos ver la corriente. Ya tengo todo en 0,2, perfecto. Vamos a ver qué más calculado. Bueno, calculé la impedancia total, que me dio 10, 4,61 J, con la frecuencia de 0,2, que la he vuelto a poner en su valor original. Y con eso calculo la corriente. Cuando yo pido la corriente en un parcial, o en un final, o lo que sea, cuando yo pido la corriente, estoy pidiendo ese numerito, el valor complejo. 4,12 menos 1,9 J. ¿Que cómo lo encuentro? Lo encuentro, ahí me falta un asterisco en la B. Esa B lleva un asterisco. ¿Bien? Ahí es B asterisco. Me lo he comido ahí. B asterisco. ¿Qué valor pongo ahí? ¿Qué valor voy a poner ahí? No sé si habló porque no lo escuché. Anda mal mi... No, profe, no estoy pensando. ¿Qué valor pondríamos ahí en ¿Ponemos el B? eficaz, profe? El eficaz si quiero encontrar la corriente eficaz. En este caso, el eficaz, ¿cuánto vale? 50. 50 volt. Dijimos que valía 50 volt. Recuerdan que cambiamos la FEM en 70 y pico para poder tener una eficaz de 50 volt. Entonces ahí va 50 volt dividido en la impedancia que acabo de encontrar. Cuando yo pongo 50 volt acá, lo que estoy haciendo es, en el sistema cartesiano, ¿cierto? En un sistema cartesiano, voy a ir acá abajo. Un sistema cartesiano que voy a inventarme en este preciso momento. En este sistema cartesiano, qué finita que hace esto. Bueno, me ha salido un poco cruzada, ni con el Word lo habré hecho, pero bueno. Es un sistema cartesiano. Ahí tenemos otra vez. Ahí tenemos nuestro sistema cartesiano. Lo que estoy haciendo cuando coloco los 50 volt
acá tengo en el eje horizontal, viene a ser el eje real, ¿no? Y el vertical el eje imaginario. Cuando yo, Cuando yo coloco los 50 volts en esta ecuación, que va a un asterisco, ya dije, ¿no? Cuando coloco los 50 volts acá, lo que estoy haciendo es decir lo siguiente. Voy a colocar el fasor del voltaje en el eje real, porque si no no le pondría 50 volts ahí, pondría otra cosa. Ese viene a ser B. ¿Bien? Los reales. ¿Por qué lo pongo en los reales y no en otro lugar? A ver, ¿a quién se le ocurre? Porque no tiene parte imaginaria. ¿Y quién dice que no tiene parte imaginaria si yo le he dicho que la eficaz vale 50 volts? No. Aparte es un fasor. Si es un fasor, ¿qué significa? ¿Que un segundo más adelante va a tener o no va a tener parte imaginaria? Observen. Ese fasor representa la proyección de esta oscilación en un instante determinado. En un instante determinado. Y yo le estoy diciendo que vale 50 volts, o sea que está los 50 volts que vendrían a ser el módulo de este fasor, es el módulo de este fasor, están en el eje real todo el fasor. ¿Por qué lo tomo ahí y no en otro lugar? Igual, profe, tengo una duda. Pregunte lo que quiera. ¿Ese fasor no debería tener el módulo de pico, digamos? No, porque o sea, sí y no. ¿Cuándo lo va a tener de pico? Y cuando yo quiera trabajar con tensiones de pico, con corrientes de pico. Pero si yo voy a trabajar con tensiones y corrientes eficaces, ese valor va a ser el eficaz. Ok. Bien. Bueno, sacando eso, contésteme la pregunta, alguno. 36 personas. Vamos. Profe, lo está analizando en un instante donde justo el valor real queda el valor el valor eficaz queda en los valores reales. No sé Por ahí va el ruido. ¿Y por qué lo pongo ahí y no lo pongo en otro lugar? A ver, como yo soy dueño de este dibujo, yo puedo venir y decir yo lo quiero ahí. Con que el módulo valga 50 se sigue cumpliendo. Pero ¿por qué lo pongo? Ahora no va a entrar nunca, pero ¿por qué lo pongo coincidiendo no va a entrar porque ya se mueve ahí y no queda nunca horizontal? ¿Por qué lo pongo en el eje real? Y para después poder poner lo inductivo y capacitivo en el eje imaginario. No. No sé. ¿La corriente eficaz se sacará de esa forma? Lo va a sacar utilizando el fasor, pero acá va un asterisco. Recuerden que ahí va un asterisco. Le vamos a poner una estrellita. Asterisco. Pero ¿por qué lo pongo en los reales? Porque, a ver, ¿qué pasa si yo lo pongo en un imaginario? Si yo lo pongo en el imaginario, ahí, a 45 grados. ¿Qué numerito hay? Bueno, así pregunto en los finales, yo así que los estoy acostumbrando para que se den una idea de cómo voy preguntando en los finales. ¿Tu parte real nomás, profe? No, no va a la parte real nada más. ¿Puede saber o calcular eso? Y ¿O no por qué sé, solo ponemos dígamelo el usted. real? Yo he cursado álgebra para que se dé una idea en el año 2004. No me acuerdo ya de álgebra. Así que dígame, yo solo lo único que conozco es, a ver, el módulo de esto que vale 50 volts, que es la tensión eficaz y que es el módulo de ese fasor que estoy representando, y lo puedo poner donde yo quiera. Lo voy a poner a 45 grados acá. Entonces, ¿cómo calculo las componentes de esto? ¿Con el coseno y el seno?
multiplicando ese módulo por el coseno y el seno, obtengo los dos valores, en i, o sea, en real e imaginario. Y acá pondría esos dos valores. Es decir, que pondría 50 por coseno de 45 más 50 por el seno de 45 por j. Y eso iría acá. ¿Bien? Y ahí haría una cuenta de todos los números complejos. Ahora, ¿quién elige dónde poner esto? Y ese fasor ahora está ahí. Un ratito más adelante va a estar ahí. Después va a estar ahí, después va a estar ahí, va a ir dando toda la vueltita hasta que vuelva a pasar por ahí. Y después que pase por acá va a volver a dar otra vueltita y va a pasar por ahí. Y eso es lo que está haciendo con la senoidad. Es eso lo que está haciendo con la senoidad. Entonces, ¿por qué lo pongo ahí? Es muy simple la respuesta. ¿Le puedo contestar como lo dice usted, Santiago? Nada que ver. No, nada que ver, Santi. Porque el desfasaje es 0, profe, en ese. Está tiempo Lo cero. elijo acá porque Oh, quiero no. hacer las cuentas más fáciles. Ustedes siempre que puedan en ingeniería van a elegir los fasores o cualquier variable. Si puedo elegir utilizarla en un lugar donde es más fácil calcular, y lo voy a hacer. Porque para mí, para cualquiera, creo yo que es más fácil poner un 50 acá. Porque en ese caso, fíjense que el módulo coincide con la parte real. Entonces, en esta cuentita voy a poner 50 dividido en la impedancia, que es todo este número de complejo. Entonces es más fácil la cuenta nada más. Y pongo 50 dividido en este número y me va a dar 4,12 menos 1,9J. Es decir, que si yo pongo el fasor acá, la corriente va a estar más o menos 4,12, no me acuerdo, menos, por ahí. Vamos a poner otro color. Va a estar más o menos por ahí. ¿Entienden por qué lo hago? Sí, sí, profe. Lo hago porque quiero, esa es la respuesta. Y si alguien quiere y lo quiere poner en otro lado, supongamos, lo quiere poner acá, o ahí le vamos a poner a 45 grados, que era donde yo lo quería poner, y este fasor le va a dar como por acá. Lo que se va a respetar es ¿qué cosa? El ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos, que se llama, ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo de Desfasaje. desfasaje. Es decir, este angulito que hay entre los dos se va a respetar. Ustedes han entrado, yo creo que esta gráfica está, a ver, ponen fasores, bueno, va a buscar Bing, no quiero que me lo busque Bing, quiero que me lo busque Google. Acá está, no importa. Ponen fasores, porque quiero aprender sobre fasores. Entonces, en vez de ir a un libro, voy a Google, como hacen todos ahora. Bueno, cuando ande mi internet, no sé por qué no anda. Vamos. ¿Por qué odio a Google? Vamos a ir a Google. Está lenta la computadora. Están dando el simulador, entonces, bueno. No es de la mejor sitio tampoco. Vamos a ir acá. No quiero ver el diario. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Se volvió a cortar. Sí, sí, profe, se escucha. Bueno, perdón, pero no sé qué le pasa a esto. Ahí está. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, ¿Ven mi sí se ve. pantalla? ¿Sí se ve? Ah, bueno, pues yo no me parece como si la estuvieran viendo. A mí, Bueno, acá. a mí se Creo que me está quedó congelado. clavado así como... ¿Está Claro, congelado otra vez? Bueno, voy a salir y vuelvo a entrar, porque no sé qué le pasa.
Ahí estoy. Está como para enfermarse, ¿no? Vamos otra vez. Ahora la ven y no está congelada si se mueven estos fasores que tengo a la derecha. Sí, ahora sí se ve, profe. Bueno, Sí, ahí se ve, profe. eso es lo que pasa con los fasores de corriente y tensión. Lo que mantienen es el desfasaje entre ellos, pero están girando en el tiempo. Otra vez se cortó. Estoy empezando a odiar a este bebé. Ahí tengo el fasor que gira en el tiempo, como decía, y observo que por más que estén girando, no cambian ese desfasaje a medida que giran, ¿no? Observen que la proyección de ellos en uno de los ejes me termina dando la oscilación, que es el comportamiento que yo veo de la señal y de la tensión y de la corriente en el simulador, que es lo que importa en realidad. Bien, eso quería que vean. Entonces, yo puedo elegir donde yo quiera el primero, que puede ser la corriente o la tensión. Cuando está dando la teoría, el profesor eligió la corriente porque le elegía donde él quería y de ahí a partir de eso encontraba la tensión. Pero lo que pasa generalmente es al revés. Lo que yo quiero encontrar, a mí me dan la fuente y yo quiero encontrar la corriente. Como es un fasor que gira, no importa donde lo pongamos, yo sé que si este, no. Yo sé que si este lo pongo en el eje real, este va a estar desfasado por abajo. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro, no? Bien. Bien, continuamos. Te van preguntando todo lo que tienen duda. Entonces, con eso calculo esta corriente que está acá. Fíjense que el módulo de esa corriente me da aproximadamente 4,54. Vamos a ver si más o menos me da eso. Ojo que ese 4,54, a ver, esto es el módulo de la corriente o también denominado intensidad de corriente. Cuando yo les pido la intensidad de corriente, es la corriente que mediría un amperímetro. Un amperímetro les mediría este valor. Y este valor es el valor eficaz. Entonces me diría 4,54, el amperímetro me largaría ese valor cuando yo lo pongo. Este amperímetro trucho que tenemos acá, me larga cualquier cosa. A ver, no lo he usado como amperímetro porque la verdad que me dio el... ¿Por qué no me lo da? ¿Ves? Aparece ahí abajo, profe, de la gris, el amperímetro. Y miren qué maldito que es este programa. Me hace desconectar todo para poner. No importa, lo voy a hacer. No soy ningún flojo, no vamos a hacer. Bueno, yo sabía que iba a hacer eso. ¿Qué es lo que está dando? De nuevo, ¿qué es lo que me da? Lo mismo que que el voltímetro. Me da los valores instantáneos. Y no me interesan los valores instantáneos porque los amperímetros reales, no como este trucho, no dan eso, me dan el valor eficaz. Entonces, para no confundirlo a ustedes y después salgan a la calle diciendo que da el valor instantáneo, cuando les tiren un amperímetro les va a dar el valor eficaz. Entonces, la pantallita esa largaría otra cosa. Ahora veamos cómo puedo yo determinar justamente si ese valor que me está dando a mí está más o menos bien. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué se refiere el profe con que esté dando más o menos bien? Sí, más o menos bien. O sea, a mí me tiene que dar, si yo pongo un amperímetro, me tiene que dar 4,54. ¿Cierto? Eso me debería dar. Podemos ver el O pico. podría ver el fasor, pero no puedo ver el fasor. Entonces, ¿cómo puedo hacer para verlo? Para ver si 4,54 es la eficaz. Ajá. Y vemos el pico que tenemos en Bien, el... veamos el pico, ¿eh? Y yo veo que el problema es que tampoco esta gráfica como que ayuda mucho, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A ver. No sé cómo hacer para moverme entre medio. Si alguno lo descubre, me lo dice. Pero yo no puedo ver entre medio. Sí, lo único que puedo hacer es esto. Y encima no puedo agrandar el tamaño tampoco. No, ahí no puedo. Bueno, por ejemplo, fíjense que ahí el pico está llegando arriba casi. Y tengo entre Profe, este y este.
Lo que Sí. podríamos hacer es poner el amperímetro y ver el valor máximo que alcanza. Ahí quizás lo podemos visualizar mejor. Bueno, acepto el desafío, me gustó. Vamos a traer. Para algo tenía que servir esta historia que han puesto acá. Uy, cero. Ay, no lo logré ver. 4, 5, 6, 6,20 y pico, me parece que. 6,21 creo. No, 6,78 6,7. creo. Sí, para mí es más tirando a 7 que 6,50 y pico ahí. A ver cuando llega abajo. $6,50 y pico, me parece. Más o menos sobre 6,50 y pico, ¿no? Debería ser 6,42. Eso da 4,54 por raíz de 2. Bueno, muy bien, ya hizo toda la cuantita. 6,50 y Profe, pico, sí. si pones en pausa el circuito, al lado sale un botón que es para avanzar en pasos, para dejarlo Si pongo en pausa el circuito. ¿A que dónde sale está? abajo. Pausa. Abajo. Ah, es que a mí no me lo deja ver porque tengo un cartelito de ocultar pantalla. Ahí. Y me Y, sale al- como. y el botón de al lado es para avanzar en pasos, que es como un S. Ah, se pasó. 6,40 y pico, ¿ah? Vamos a poner. A ver. Seis, 17, 24, 23, 27, 41. Hasta 41 parece que llega. Entonces, 6,41 dividido en raíz de 2 para tener el valor eficaz me da 4,53, que está más o menos cerca del 4,54 que yo calculé. Bien. Gracias a los chicos que me ayudaron ahí. Entonces, ese es el valor de ese 4,50 y pico, es el que me mediría un amperímetro. Cuando yo lo coloco ahí, me debería medir este amperímetro que está acá, debería registrar un valor fijo que es 4,54 y listo, nada más. El valor eficaz. A ver si puedo poner que me mide el valor eficaz. No. Me pide removerlo, nada. Bueno. Esto no sé qué es lo que es. Ah, no. Bueno, eso por un lado. Continúo. ¿Alguna pregunta de eso? Profe, ¿qué hizo en el cálculo ahí de la corriente? Eficaz. No, cuando la está calculando igual en el papel para preguntarle si puede ponerlo. Sí. ¿Qué dividió 50 sobre el Z? Ese. Y Bien, me dio eso pero que está acá. ¿cómo fue dividiendo para que le dé 4,12? Perdone por la pregunta, pero para que... En la calculadora no sabe hacer en la calculadora. Eso es lo que me está diciendo. Por eso, para hacerlo, claro. Para Bueno, que tienen que poner la calculadora en modo complejo. El que no tiene la calculadora en modo complejo está en el horno porque va a tener que multiplicar por el conjugado, que lo deben haber visto en cálculo o álgebra. ¿Bien? Sí, Bueno, lo ponen en la computadora, a la calculadora en modo complejo. Sí. ¿Bien? Una vez arriba les va a salir CMPLX, complejo, complex, ¿cierto? Bueno, y ahí ponen 50 dividido, paréntesis, y ponen 4,12 menos, perdón, menos 10. no, 10 más... exacto, el 50 dividido en 10 más 4,61, y ahí hay una, arriba de un botoncito que dice ENG, hay una I chiquita. sí. La presionan ese botón y les ponen la I que es la J. Y le ponen en el igual y les da el 4,12 menos 1,9. Perfecto. I. Bien, perfecto. Bien, gracias, profe. Bueno, tienen que tener cuidado porque a veces está multiplicado por algo a la -3 y qué sé yo, y bueno, ahí les aparece medio raro. Pero de esa manera trabajan con complejo. Bien, tienen que tener cuidado con los paréntesis y les sugiero practicar bastante esa parte. Bien, es más, si ahí presionan Shift y en mi calculadora el número 2, que sale CMPLX, les va a salir 4 opciones. Una que dice arg, que es el argumento, el 2 es el conjugado, el 3 que sale una flechita, una R y un angulito, y el 4 A más BI. Esa es la forma en que yo quiero verlo. Si quiero verlo el 3, por ejemplo,
me muestra el módulo y el ángulo. 4,54 menos 0,43. ¿Bien? Profe, disculpe, no le escuché esa última parte. Sí, cuando llegó al numerito, si quiere ver el módulo y el ángulo directamente, presiona Sí, la tecla Shift, sí, después el numerito 2 en mi calculadora que tiene arriba unas letritas que dice CMPLX, complejo. sí, acá está. Bueno, y ahí le va a salir 4 opciones, le salen, Bien, y de las 4 opciones elige la que tiene la R, el angulito, una flechita así. La 3 bien, creo que. bien, En la media Y le sale 4,50 y pico y el ángulo 0,43, menos 0,43. bien. Gracias, profe. Bien, bueno. Y ahí encuentran lo que es el módulo, la intensidad de corriente que es lo que mide el amperímetro. Anótenlo a eso. Todo esto que estoy hablando, anótenlo. O si están grabando, lo que sea, tienen que registrar eso. Esa es la intensidad de corriente, es el módulo de la corriente. Si yo les pido la corriente, lo que les estoy pidiendo es el complejo. Ahora, si les pido la intensidad de corriente o lo que mide un amperímetro, es este numerito, 4,54. Bueno. Que lo podría haber encontrado también dividiendo el módulo de la tensión en el módulo de la corriente. Pero yo siempre lo hago, encuentro la total y de ahí saco el módulo. ¿Por qué? Porque cuando encuentro la total, esto me sirve para cuando tengo circuitos en paralelo, yo puedo ver que la corriente total, ¿cierto? Es igual a la suma de las corrientes de las ramas. Por ejemplo, si tengo un circuito de este tipo, que es el que les he dejado a ustedes, yo voy a ver cuando hago el cálculo, que les he subido una guía ahí, como yo lo he hecho el cálculo. Si tengo algún error, me lo corrigen ahí después. Como ustedes verán acá, yo voy a calcular la corriente en esta rama más la corriente en esta rama, que son estas dos corrientes. Bien, ahí es 1,01 por 10 a la menos 3, que me lo comí ahí cuando miré en la calculadora, por eso no. Entonces, me da esta corriente más esta corriente, fíjense, me tiene que dar esta. Ahora, si yo sumo las intensidades en un circuito paralelo, no me va a dar. ¿Está claro? Yo no puedo sumar intensidades, porque lo que terminan haciendo en los parciales es suman estos dos, que es la intensidad o lo que mide un amperímetro. ¿Por qué no me va a dar? Porque yo tengo que sumar los fasores. ¿Bien? Es como cuando teníamos, ¿dónde tengo acá? Es como cuando teníamos, cuando estábamos trabajando con vectores, muy parecido cuando estábamos con vectores. Si yo sumaba el verde con supongamos que los dos son cocientes. Si yo sumaba el verde con el rojo, ¿qué es lo que hacía? Venía aplicado la regla del polígono, ¿cierto? Y me daba un fasor que iba desde acá hasta acá, el triángulo este. ¿Bien? Me daba ese fasor. Ese vector me daba cuando hacíamos con vectores, ¿cierto? Con un fasor es igual. Ahora, si como ustedes verán, por ejemplo, esto que está acá, esta magnitud no es igual a esta más esta, a las magnitudes. Es igual a la suma, o sea, este fasor es igual a la suma fasorial de este más este, pero no puedo sumar las intensidades de este y de este para obtener esta intensidad. Eso tiene que quedarle claro, lo deben saber de cuando hubiera un Pitágoras allá en primer semestre, primer mes en la Facultad de Ingeniería. ¿Bien? Está claro eso, ¿no? Que cuando yo trabajo con alterna, tengo que trabajar con el complejo. Si quiero sumar las corrientes de las ramas, sumo, pero sumo los complejos. Sumo complejos. Acá también me falta asterisco. Hay asterisco y asterisco. Sumo complejos, sumo esto más esto y me da eso que está acá, fíjense, 0,97 más 1,01 por 10 a la menos 3 es prácticamente 0,97. Y acá tengo 0,15 y acá tengo menos 0,03. ¿Cierto? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, sumo la parte real con real y la parte compleja con compleja, que sería el 0,97, le sumo este poquito, que sería 1,01, es más o menos 0,98. Pasa que tiene otros decimales que yo no lo escribí. Y acá sumaría la parte compleja con la parte compleja y sería 0,15 menos 0,03 que me termina dando el 0,12 que es la corriente total. Eso en el otro circuito que les he dejado para que hagan ustedes. Bien.
Está claro eso. Eso es sumamente importante, chicos. Porque si no, después hacen cualquier cosa en el parcial. ¿Estamos? Seguimos. Bien. Bueno. Y ahora vamos a entrar a una parte que es la parte de... Bueno, ya con eso saben... Bueno, pueden sacar... ¿dónde está el circuito este? Yo puedo sacar qué tensión se mediría en cada uno de los elementos. Yo podría sacar la tensión que yo mediría en cada uno de los elementos sencillamente haciendo los 4,54, esto que tengo yo acá, por LR me debería dar la tensión que yo mido en el elemento. O sea, 4,54 por 10 me daría 45, ¿cierto? 45 volts, que si a eso lo multiplico por 6 de 2, para obtener el valor de pico, por raíz de 2, me debería dar la tensión que yo debería ver en la de pico, que yo debería ver en la resistencia. Es decir, vengo y miro acá y debería ver esa tensión más o menos. $60 y pico. Bueno, ahí está, arriba de 50, entonces más o menos ahí. Podemos poner este odioso voltímetro. Y fíjense que llega a 60 y pico. Ahí, 64 casi llega. Y he trabajado sin decimales, así que ahí puede haber un error, ¿ves? Pero está más o menos lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Ahora, es decir que, y voy a calcular. Acá, voy a poner acá. Si quiero calcular la B que mido con un amperímetro en la resistencia, voy a hacer I, que es el módulo de I, por el módulo de la impedancia de la resistencia, que es R. Si quiero calcular cuánto mido en el capacitor, voy a hacer, esto es cuánto mido, porque no tiene asterisco, I, o sea, el módulo de la corriente, por XC. Y si quiero medir cuánto mide en la inductancia, voy a hacer I por XL. Bien, es decir, que en este caso me daría 4,54 por, bueno, voy a poner asterisco, por 10. Y es igual a 45,4 volts. Después, acá yo tendría 10 por, no pongo nada porque en la multiplicación no se coloca, por XC, que ¿cuánto vale? 7,95 por 7,95, y esto es igual a 79,5 volts. Eso es lo que yo debería medir. Pero si a este valor... Profe, Sí. ¿no sería 4,5? ¿Y qué he puesto yo? 10. ¿En dónde? Cuando calcula el voltaje del Ah, sí, está bien. 4,50, gracias. 4,54 por 79,5, ¿cuánto da? 4,54 por 79, no, por 7,95, perdón. Gracias. Sí, da 36 volts, me da más o menos. Gracias, si no iba a dar cualquier cosa. Y acá tendríamos 4,54 por XL, que vale 12,56. 12,56, 56, he dicho. Y eso me da a mí 57 volts, más o menos. Obviamente, no tengo el valor, digamos, para medir con el voltímetro así el eficaz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la BC de pico. Y la BC de pico es igual a la BC que medí por raíz de 2. Bueno. 2, vamos a hacerlo así, bien ingeniería. 2 elevado a la media. Eso es multiplicar por raíz de 2, ¿no?
Y esto es igual a 36 por raíz de 2, me daría una P de pico de 50,9. 50,9 volt. Lo mismo puedo hacer con esta. Y calcularía la BL de pico. Y esto es igual, directamente lo voy a calcular para no perder tiempo. 57 por raíz de 2, ya saben cómo se calcula. Y eso me da 80,6. 80,6 volt. Bien. Entonces con eso voy a ir a verificar allá. Me tiene que dar 50,9 en el capacitor y 80,6 en la inductancia. Voy a sacar este molesto current chart. No, me puso otro. Voy a sacar este un ratito y voy a ir al capacitor y voy a medir el voltaje. Como mucho tiene que llegar a 50, y pico. 50,9. Creo que llega a 50,9. 50, ¿ven? Llegó a 50,9. Y si me voy a este que está acá abajo, debería llegar como máximo a 80, no me acuerdo cuánto. 80, y pico. Ahí está, ¿ves? Bueno, entonces ahí estamos bien con los calculitos. Estamos bien, lo estamos haciendo perfecto. Y con eso ya sería todo, digamos. En los parciales yo lo que les voy a pedir, lo que les vamos a pedir es básicamente lo que se les va a pedir como mínimo que sepan cuando vayan a una materia de electrotecnia más adelante. Que ustedes les den un multímetro y sepan llevar eso a la hojita y con eso calcular la corriente que podrían encontrar, saber cuándo hablamos de valor eficaz, cuándo hablamos de valores de pico y demás, sumado a lo que se viene ahora que es resonancia, pero necesito saber si eso ya les quedó claro todo lo que vimos. ¿Les quedó claro? Bien, yo este Word que tienen acá, yo lo voy a poner y le hacen una impresión de pantalla al que quiere ahí y listo. No lo subo por el si yo llego a subir ese documento, no va a entender nada el que entre sin haberse conectado. Entonces va a hacer cualquier cosa el día del parcial y no me interesa que hagan cualquier cosa el día del parcial. Por eso no he subido este documento que estoy trabajando. Sí les he subido una guía para que hagan, el que quiera practicar con resultados que yo les doy ahí. Pero para eso tienen que saber usar los instrumentos que es lo que estamos viendo hoy día. De todas maneras, si tienen algún compañero que no ha podido, compañero que no ha podido, le explican, ¿está bien? Le explican porque ya, compartan lo que puedan haber o no aprendido en este tiempo. Vamos a ver una parte importante, resonancia. ¿Cuándo un circuito está en resonancia? Vamos. Cuando no hay desfasaje, cuando phi vale 0. Muy bien, 10 campeón número 1. Yo le he dicho, usted se va a sacar 10. Si no se saca 10, ya no sé por qué. Es eso. Siempre dicen que XL tiene que ser igual a XC, y esa no es la condición de resonancia. La condición de resonancia es que la tensión y la corriente estén en fase, que es lo que usted está diciendo. Es decir, que phi vale, bueno, ya era obvio que no, vale 0. Es decir, el ángulo entre los dos fasores es 0. ¿Y cómo hago para que phi valga 0? Y hay muchas maneras. Ya habíamos visto que, por ejemplo, había una frecuencia para la cual este circuito estaba en resonancia y yo me di cuenta, nos dimos cuenta en todo, en realidad. No vamos a medir corriente, extensión. Vamos a medir corriente. Vamos a traer la corriente. Y yo me di, ¿qué pasa en resonancia? Phi vale 0, perfecto eso. ¿Qué más? Cuando phi vale 0, ¿qué es lo que está pasando? Acá en la impedancia total. La impedancia va a ser resistiva pura porque... La impedancia es resistiva pura. Lo que significa que toma su valor, ¿qué? El valor más chico. El valor más chico que puede tener. Y si la impedancia, ¿qué es lo que es la impedancia? ¿Cómo la definimos la La impedancia? resistencia en los circuitos de corriente alterna.
es la oposición, muy bien, es la oposición al paso de la corriente. Y si yo tengo una oposición muy chica, lo que voy a tener es justamente una corriente muy grande. Si esta oposición es muy chica, esto es muy grande. De hecho, si este es el valor más chico, este es el valor más grande. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, si este valor que está acá solamente concentra la resistencia, porque que no significa que XL vale 0 ni que XC vale 0, significa que todo lo que yo tengo acá acompañando a la J, que en este caso es esto que está acá, XL menos XC, en este caso nada más, ¿cierto? Todo lo que está acompañando a la J es 0. Esto se hace el valor más chico y la corriente toma el valor más grande. Entonces veamos una cosita. Vamos a... ¿Cómo podría yo, utilizando este gráfico que tengo acá, darme cuenta si el circuito está en resonancia? Vamos. ¿Puedes repetir, profe? ¿Cómo, utilizando este gráfico de corriente o el amperímetro, me doy cuenta que el circuito está en resonancia? ¿Qué Y tendría que ver por yo? el pico de corriente que estamos teniendo. Por el pico. ¿Qué vería yo? ¿Qué tendría que ver yo? Que en el mismo momento que llega el pico de tensión tendría que ser el amperímetro tendría que medir el pico. Bueno, pues yo no tengo los dos. Esa es una, me parece perfecta y me encantó. Que los dos tenían que llegar al pico al mismo instante. Ese está muy bueno. Ahora yo no quiero ver eso, yo quiero ver otra cosa, que en este no se me perdió el de voltaje, no lo encuentro. Me lo llevó mi compañero, se lo llevó a hacer otra medición y me dejó este nomás. ¿Qué hago? Y ver si está llegando al valor de corriente máximo. Exactamente, es decir, empiezo a cambiar las cosas hasta que llega a su valor máximo. Cuando me paso, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer, ¿o no? Entonces, vamos cambiando, vamos a cambiar la frecuencia. Primero lo vamos a encontrar analíticamente. ¿Qué tendría que hacer yo? Omega L igual a omega C, perdón, XL igual a XC. Vayan haciéndolo ustedes, pues no lo he hecho eso. XL es igual a XC. Y de ahí que sacamos, despejamos omega. Omega nos va a quedar igual, yo estoy haciendo una hojita acá. Omega me va a quedar L por C. Y a mí, 1 sobre L por C, ¿no? 1 dividido en... ¿Cuánto valían las cosas acá? En 0,1 por 10. Bueno, dividido en 1 da 1. Es decir, 1 Hz. 1 Hz. Y de ahí sacamos, si a eso lo dividimos en 2pi, y lo dividimos en 2pi, me da 0,15 la frecuencia. ¿A ustedes les da igual? No, 0,159 en realidad. Esa es la frecuencia que me da. Lo cual ya me parece que el valor está bien, porque hace rato habíamos dicho que la frecuencia estaba entre 0,2 y 0,1. Y el valor que me da es aproximado. Entonces yo le voy a dar un valor que va a ser, no va a ser ese valor. Va a ser un valor 0,15 nada más. No le voy a dar el 9. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que ya creció. Al menos ha crecido. Eso ya veo que ha crecido. Ahora le voy a agregar el 15,9. Bueno, me cambió todo, hice un vericueto ahí, pero fíjense que llega casi hasta abajo. Vamos a ver qué pasa cuando ya termine la onda. Debería tomar su valor máximo. Veo que llega un poquito más abajo también. Y subió acá también un poquito. Entonces ese es el valor de resonancia. Lo podría ver acá también. Fíjese que llega a 7, y pico. Y cuando en el amperímetro, fíjense, llega a 7, y pico. No me acuerdo, no veo bien. 7,06 si no me equivoco. Y le cambiamos la frecuencia. Me puso 1,6 el vivo. No importa, pero está más cerca de la frecuencia de resonancia.
le ponemos 0,5, no va a llegar a 7. ¿Ven? Que no llega a 7 cuando le pongo 1,5. Porque me alejé de la frecuencia de resonancia. Es decir, que la frecuencia de resonancia, que es cuando ambos, la tensión y la corriente, están en fase, es 1,59. Obviamente no me lo pone a fines prácticos en ese valor, pero si yo voy y miro la tensión, ahí está. Voy a ver que, bueno, me lo he puesto al revés porque he puesto la corriente allá, pero cambiamos de lugarcito estas pincitas y van a ir los dos arriba y los dos abajo. Fíjense que los dos llegan al pico al mismo momento, ¿no? No hay un desfasaje entre ambos. Así como yo encontré una frecuencia de resonancia, en este papelito, en el Word, van a encontrar que yo no encontré una frecuencia de resonancia. Lo que hice fue, dejando la frecuencia en 0,2, encontré el valor de la capacitancia para que entre en resonancia. ¿Está bien? Y me da 0,63. Es decir, que si yo vengo y vuelvo la frecuencia de esta a 0,2 y vengo a este capacitor y le pongo 0,63, también va a estar en resonancia. Ahí fíjese que te desfasaron cuando cambié allá la frecuencia, pero ahora se van a volver a poner en sintonía. ¿Por qué? Porque bueno, no sé qué valor me habrá tomado, pero me toma 0,6. O sea, está cerca de la frecuencia de resonancia, no justo porque no me pone el 3, pero está muy cerca y se acercó bastante de lo que estaba antes. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro con esta última parte es qué es la resonancia. La resonancia o un circuito está en resonancia cuando la tensión y la corriente del circuito, es decir, la corriente en un circuito serie la puedo medir en cualquier lado, nada, lo mismo. Ahora, la tensión la mido en la fuente. La tensión y la corriente están en fase. En otro lugar donde yo puedo medir la tensión también para que estén en fase va a ser en la resistencia, porque la tensión y la corriente, la resistencia, siempre están en fase. En una resistencia siempre están en fase. ¿Bien? Bueno, quedó más o menos claro cómo utilizar el simulador. Ahí yo les he dejado otro circuito. Y cuando vayan a ese otro circuito, se van a encontrar con lo siguiente. No está lo de resonancia, pero acá está hecho con otro ejercicio. Fíjense, acá está el Word. Y en la parte H, esta que lo sacamos de la guía porque no lo podían resolver, les costaba mucho porque no saben manejar bien complejo. Pero acá está el cálculo, que yo sí hice, para calcular la impedancia total de un complejo, de un circuito paralelo complejo como el de la figura, como ese, donde tengo un capacitor, resistencia, resistencia. Ahí, como podrán ver, si ustedes arman ese circuito que está acá, yo puedo tener un capacitivo puro si bajo estos dos interruptores. Puedo tener, lo vamos a abrir. Voy a sacar este serie, ¿eh? Lo saco, lo vamos a guardar por los dos. Alterna. Y vamos a guardar. Donde tiene que ir porque si no después no encuentro nada, porque soy muy desordenado. Y ahora vamos a cargar donde está el paralelo este. Ahí, bueno, el alterna 2, que es donde yo tengo esto, y bueno, me lo carga. Fíjense que voy a sacar esto porque si no es un piojerío. Fíjense que si yo no se mueve, pero es por la frecuencia que estoy usando. Y le cambiamos la frecuencia y le ponemos una más grande, se va a mover
No, más chica, debería ser para hacer más chica para hacer más chica la impedancia esta. Y que tenga más movimiento de corriente. Bueno, ahí está, ahí se está moviendo. Entonces, lo que tienen que ver en este circuito es que yo puedo tener un circuito inductivo puro si dejo este interruptor y este. ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Ah, sí. Voy a dejar un puro si dejo este interruptor, que es el general, y abro este. O puedo tener un capacitivo puro si yo abro este y si dejo cerrado este. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien. ¿Algo más? Creo que no. No. Ahí está. No sé si tienen alguna duda o algo. Ah, espera, me estaba olvidando. Entonces, acá abajo, en este desarrollo que van a encontrar acá, es la impedancia total analíticamente de un circuito como el que tienen ahí, y van a encontrar toda esta expresión que está acá, que es un chorizo recontra largo. Es decir, R1 por R. Mire, esta expresión es la expresión de la impedancia total. R1 por R2 más XC por XL, todo eso multiplicado por R1 más R2 más R2 por XL menos R1 por XC por XL menos XC más J, y todo eso está dividido en este denominador que está acá, más J, y ahí va, R1 más R2 por XL menos R1 por XC menos XL menos X, S1C, por R1 por R2 más XC por XL. Es decir, que para que este circuito que está acá, este circuito, esté en resonancia, esto que tiene J tiene que desaparecer. Es decir, que todo esto que está acá tiene que ser igual a 0. Y de ahí yo despejo la condición de resonancia. ¿Bien? Para este circuito, esta es la condición de resonancia, que todo esto sea igual a 0. ¿Bien? No que no se cumple que XL sea igual a XC. ¿Está claro, no? Ahí está todo el desarrollo para que lo vean, el que quiere lo intenta hacer y seguir y demás. Tiene que utilizar el multiplicar por un conjugado. Eso no se toma generalmente, pero es para que yo se los quise dejar para que el que quiera ir un poquito más allá puede jugar con eso. Bueno, con eso ya hemos terminado. Terminamos ahora la experiencia. No tienen que hacer nada, no tienen que subir nada. La idea era que aprendieran a usar este simulador, que les sirva como una herramienta, que aclarara algunos conceptos de cómo se calcula la corriente, que la diferencia entre corriente e intensidad de corriente, cómo calculo yo la medición de un amperímetro en cada elemento. Bueno, en fin, que aprendan a diferenciar cada uno de los conceptos alternos que por ahí cuesta tanto. Les sugiero que vayan haciendo los ejercicios y los vayan subiendo, como han venido haciendo, y en la medida que vamos pudiendo, le vamos contestando lo más rápido posible. Ay, me ahoga. No tengo agua. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, si no... el ejercicio que resolvió, sí, perdón. Acá, o sea, lo que hice con Fasores, ojo que... Vayan sacando captura. Está ahí, la primera parte. Profe, no se está viendo la pantalla, me parece. Que vivo, ¿no? Ahora activamos el link. Lo que sí les pido es que los que se inscriban vayan, porque se inscribieron un montón y fueron 5 los otros días. Y lo que pasa es que queda gente afuera que sí quiere ir. ¿Ahí se ve, chicos? ¿Se ve? Uy. Sí, profe, ahí se estaba viendo el ejercicio. Bueno, ahí se los dejo. Ya voy a poner el link, ya activo el link otra vez. El link es el mismo, ya.
bajo, hacen print page, pegan, bajo un poquito y tienen la otra parte. Bajo y tienen lo que escribí. Vamos a hacer esto así. Bien.